Apenas una semana después del divorcio, mi exmarido se casaba con la mujer de sus sueños, la que rompió nuestro matrimonio. Como me invitaron, fui para cumplir con la invitación, pero no pude evitar soltar una carcajada al descubrir con quién se estaba casando en realidad. Hola a todos, queridos amigos. Espero que todos gocemos siempre de buena salud. Antes de continuar con la historia, ayudad a que este canal siga creciendo con vuestros me gusta, suscripciones y comentarios, contándome desde dónde estáis escuchando esta historia. Si ya lo habéis hecho, empecemos. Todavía no me acostumbro al silencio de este pequeño apartamento. Este lugar, que antes solo usaba como oficina improvisada, es ahora mi refugio de recuperación tras un divorcio que se resolvió demasiado rápido, sin darme siquiera un respiro. Una semana, solo una semana, pero se siente como estar de pie entre los escombros de un hogar que nunca fue realmente un hogar. Esta mañana, sentada en mi pequeño escritorio junto a la ventana, observo una pila de papeles que normalmente estarían llenos de estrategias financieras para salvar los negocios de otros. Mi mano aún no ha tocado el ratón del portátil cuando suena una notificación en mi móvil. Un mensaje. Un sobre digital con un lazo dorado aparece en la pantalla. Una invitación de boda. Mi nombre. Claramente escrito como invitada de honor. Contengo la respiración por un momento, no por sorpresa, sino porque la ironía del destino a veces está mejor organizada que la estrategia de cualquier gran corporación. Abro el archivo. Color marfil, una tipografía elegante forzada a parecer cara, y los nombres de dos personas, que ya no deberían importarme, en letras grandes. Javier Montes y Mireia Solana. La boda se celebraría en el lujoso Hotel Palacio Imperial del centro de Madrid, con un banquete exclusivo para el círculo empresarial. Pero fue la parte inferior de la invitación lo que hizo que las yemas de mis dedos temblaran ligeramente. Con la bendición de la familia Solana y de Solaria Capital Group. Solaria Capital, un nombre que no me era desconocido, un nombre que había aparecido en docenas de documentos de inversión en los que trabajé en secreto, un nombre que conocía porque su red de contactos estaba cerca de donde yo trabajaba antes. Y más que eso, un nombre vinculado a alguien que entró en mi vida cuando todo se desmoronaba. Esbocé una sonrisa tenue, una sonrisa que ni el cansancio ni el dolor podían ocultar. Sabía que Javier se enamoraría de una mujer de clase alta, que pudiera inflar su ego. Sabía que querría casarse rápido para demostrar que su vida no me necesitaba. Pero, ¿por qué Solaria Capital? ¿Por qué ese grupo? ¿Por qué la familia? Que estaba precisamente en mi radar de inversiones. Algo no encajaba. Mi mente empezó a reproducir las palabras de Javier antes de divorciarnos. Eres un obstáculo para mí, Elena. Te falta clase. Mira a Mireia. Ella representa el mundo al que yo debería pertenecer. Ese mundo del que se enorgullecía, sin saber quién estaba realmente moviendo los hilos detrás de él. Tomé una foto de la invitación, con el mejor ángulo posible, y se la envié a un contacto que siempre supo más de mi situación real que todos los que se hacían llamar familia. Álvaro de la Vega. No tardó ni 5 segundos en responder. Ven. Y luego, una frase adicional. Fría, pesada, pero que parecía abrir una puerta a esa habitación oscura que hasta ahora solo había imaginado. Necesitas ver por ti misma quién es realmente la novia ese día. Mi corazón se aceleró, no por celos ni por tristeza, sino porque la premonición que había reprimido durante tanto tiempo de repente se materializó ante mí, viva, afilada y amenazando la poca paz que había intentado construir en esta última semana. Miré la invitación una vez más. Las letras doradas parecían reflejar mi imagen, pero lo que vi ya no era a la mujer débil, divorciada por una amante de clase alta. Lo que vi fue a mí misma, la mujer que había soportado la tormenta mientras guardaba secretos capaces de derribar cualquier escenario. Y de repente me di cuenta de que esa fiesta no era solo la boda de Javier. Esa fiesta era un escenario, y quizás era mi escenario. Mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de Álvaro. No llegues tarde, Elena. Entenderás por qué te pedí que vinieras. Tragué saliva. Algo se arrastraba por mi pecho, un miedo diminuto mezclado con esperanza, como entrar en una habitación oscura con una llave que nunca había usado. Mientras me levantaba para coger mi abrigo y miraba la invitación por última vez, sentí que el aire del apartamento se volvía más denso, más frío, más cercano a algo que aún no quería mostrar su rostro. Por alguna razón, mi instinto me decía que lo que me esperaba en esa recepción
Cambiaría mi vida para siempre. Y quizás destruiría la vida de alguien más. Llegué temprano al hotel esa noche, no para llamar la atención, sino porque necesitaba ver el escenario de esa boda vacío. Necesitaba sentir la atmósfera antes de que todas las máscaras fueran colocadas, antes de que todas las mentiras fueran celebradas de nuevo, con música de salón y risas falsas. Al entrar en el vestíbulo principal, el aroma de flores frescas y velas caras invadió mis fosas nasales. Todo esto, todo este lujo, era tan diferente de nuestra pequeña casa de antes, un lugar donde tenía que apagar el aire acondicionado después de las 9 de la noche solo porque Javier quería ahorrar en la factura de la luz. Para no derrochar, Elena. Irónicamente, la mayor parte de la hipoteca de esa casa la pagaba yo. Me detuve un momento frente a una pared de cristal, observando mi propio reflejo. El sencillo vestido oscuro que llevaba no era llamativo, pero su caída era impecable, elegante y parecía caro sin necesidad de gritarlo. Mi pelo, recogido en un semirrecogido, daba una impresión de sofisticación y firmeza. Ya no había rastro de los ojos cansados de los que antes se burlaban. Ya no había un rostro que suplicaba comprensión. Ya no era la Elena a la que despreciaban como una esposa perezosa. Mi mente voló de repente al pasado, a la época en que cada paso que daba en esa casa era vigilado, cada movimiento comentado, y cada sacrificio equiparado a un deber conyugal que se daba por sentado. Me levantaba temprano por la mañana, preparaba el desayuno, planchaba las camisas de Javier, le preparaba el almuerzo, ordenaba la casa, y solo entonces me sentaba a abrir el portátil. Después de que todo estuviera hecho, mi trabajo como analista financiera era invisible para todos, porque elegía hacerlo en silencio, hasta altas horas de la noche, en una pequeña habitación que ni siquiera se consideraba un despacho. Para mí, en ese momento, era suficiente si podía contribuir a la economía familiar, sin hacer que Javier se sintiera amenazado. Pero para él, yo era solo una ama de casa sin ambiciones. Así me lo soltó una noche. Todavía puedo recordar cómo me dolió, como una puñalada en el pecho. Esa noche, acababa de enviar un análisis para un cliente importante en una comunidad de inversores. El cliente pagó muy bien. Usé ese dinero para liquidar la última cuota del coche de Javier, sin mencionárselo nunca. Pero cuando volví al salón, Javier estaba sentado en el sofá, mirándome con desdén. Elena dijo, su voz grave, pero no por cansancio, sino porque buscaba una excusa para enfadarse. Estoy harto de verte con ese trabajo tuyo que no va a ninguna parte. Deberías centrarte en la casa, no solo jugar con el portátil. Me sujeté al borde de una mesa, para no caerme por el peso de sus palabras. Estoy trabajando, Javi, dije en voz baja. Te estoy ayudando a ti también. Javier chasqueó la lengua, como si acabara de decir la mayor estupidez del mundo. ¿Pero qué es lo que haces? ¿Teclear cosas sin sentido? ¿Mirar números que no significan nada? Eso no es un trabajo. Un trabajo es algo con una oficina, con resultados visibles. Tú solo te cansas para nada, aunque de esos resultados él disfrutaba cada mes. Y no solo Javier. Mi suegra, Pilar, era aún más cruel. En cada reunión familiar, yo me sentaba en un rincón escuchando cómo hablaban de las mujeres que, según ellas, eran más adecuadas para Javier. Mujeres con la piel mejor cuidada, mujeres con más títulos universitarios. Mujeres que, según decían, no harían que la casa pareciera tan aburrida como cuando yo la cuidaba. Un día, llegué con una tarta casera, esperando ser mejor aceptada. Pilar me miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. Una nuera con esa cara de cansada todo el tiempo. ¿Qué tanto haces en casa? ¿Solo cocinar y limpiar? Deberías cuidarte un poco, Elena, para no parecer así. Pobre hijo mío. Aún recuerdo cómo los otros invitados contenían la risa. Sonreí en ese momento. Una sonrisa que se sentía más como una herida que como una expresión amable. Soporté todo aquello porque pensaba que Javier era simplemente inmaduro, porque creía que los hombres podían cambiar si se les daba tiempo, apoyo y amor. Pero me equivoqué. Él no cambió. Fui yo la que se vio forzada a hacerse más pequeña cada día, hasta que casi no me reconocía a mí misma. Ese pensamiento se disipó cuando sonó la campana del ascensor. Los primeros invitados empezaban a llegar. Respiré hondo, tratando de concentrarme en esta noche, no en el pasado. Me dirigí a un pequeño salón junto al gran salón de baile, y me senté a esperar que comenzara la recepción. Por curiosidad, y quizás para fortalecer mi corazón, abrí el portátil que llevaba en el bolso. Un nuevo correo electrónico de Álvaro. Adjunto.
El informe financiero actualizado de Montes Inmobiliaria. Lo abrí. Y como había sospechado en el fondo de mi conciencia, los gráficos en la pantalla mostraban una caída drástica, números rojos por todas partes, proyectos estancados, flujo de caja negativo, deudas personales disparadas, y lo peor de todo, la mayoría de los proyectos de Javier solo habían sobrevivido gracias a las recomendaciones anónimas de la cuenta que yo utilizaba en un foro de inversores. Sin mis consejos, la empresa de Javier se habría hundido hace un año. Cerré lentamente el portátil. Sentí una extraña calidez en el estómago, una mezcla de dolor ya adormecido y un pequeño alivio porque, al final, los datos lo demostraban todo. Yo no era una esposa perezosa, yo era el cimiento que ellos pisoteaban mientras me acusaban de ser inútil. Me recliné y cerré los ojos por un momento. Una suave música comenzaba a sonar desde el salón de baile. Esta noche sería larga. Esta noche sería testigo de cómo todos los que alguna vez me hirieron se subirían a su escenario de orgullo, sin saber que ese escenario se había construido sobre las ruinas que ellos mismos habían creado. Mi teléfono vibró. Un mensaje corto de Álvaro. Recuerda, Elena. No te eches atrás. Esta noche no se trata de ellos. Se trata de ti. Abrí los ojos. En el reflejo del cristal del salón, me vi a mí misma. No era una víctima. No era una divorciada despreciada, sino alguien que estaba en el umbral de un nuevo capítulo. Y dentro de ese salón de baile, alguien esperaba impaciente a que comenzara la caída de Javier. Me levanté, me ajusté el vestido y caminé hacia la gran puerta. Cuando agarré el pomo, la voz del maestro de ceremonias resonó claramente desde dentro. Se ruega a los invitados que entren en el salón. La recepción comenzará en breve. Algo se movía lentamente en el fondo de mis sentimientos. Una premonición que había estado acechando pero que aún no se había manifestado por completo. Empujé la gran puerta, y en cuanto la luz blanca y dorada bañó mi rostro, supe que esta noche desvelaría un secreto mucho más oscuro de lo que había imaginado. El salón de baile era como otro mundo, resplandeciente, lleno de lámparas de araña y perfumado con flores elegidas a precios desorbitados. Sonaba una música suave, pero se sentía como una fina capa que cubría algo mucho más tenso. Caminé lentamente entre los invitados que empezaban a llegar. La mayoría, del mundo de los negocios, rostros que una vez escucharon el nombre de Javier por un éxito que, en realidad, se había construido sobre el trabajo duro de otros, incluyéndome a mí. Elegí sentarme en una de las sillas del borde del salón. Suficiente para ver, pero no para llamar demasiado la atención. Desde mi sitio, podía ver el enorme esfuerzo de la familia de Javier por demostrar que habían ascendido de clase. Pilar, mi ex-suegra, ya estaba de pie en la entrada principal. Su amplia sonrisa estaba tan forzada que parecía temer que un solo invitado no los reconociera como una familia acomodada. Me recosté, tratando de entender de nuevo qué me esperaba realmente esta noche. La premonición era la misma de antes. Se sentía como una cuerda fina, que se tensaba lentamente frente a mis ojos. Cuando miré hacia la puerta lateral, alguien entró en la sala. Alto, de paso firme, rostro sereno, y una mirada que parecía capaz de leer mis pensamientos solo por mi forma de respirar. Álvaro de la Vega. El traje formal que llevaba no era ostentoso, pero dejaba claro que era un hombre acostumbrado a liderar, no a seguir. Miró a su alrededor por un momento antes de encontrarme. Su mirada se fijó en mí, como para asegurarse de que realmente había venido. Sin demora, caminó hacia mí con paso decidido. Sabía que vendrías, dijo al llegar frente a mí. Su voz era grave, estable, no fuerte, pero con un peso que me hizo sentir vista. La invitación era interesante, respondí lentamente. Y extraña. Se sentó sin preguntar. A mi lado, pero no demasiado cerca. Lo suficiente para mostrar que estaba de mi parte, pero dándome espacio para respirar. No es la invitación lo que es extraño, Elena dijo mientras se reclinaba. Lo extraño es la ceguera de Javier. Pero eso no es nuevo. Levanté una ceja. Así que lo sabes todo. Sé más de lo que crees. Respondió, mirando directamente al escenario vacío. Y esta noche, tienes que estar preparada. Esa frase hizo que se me secara la garganta. La forma en que Álvaro hablaba provocaba un escalofrío que me recorría lentamente la espalda. No era aterrador, sino preparatorio. ¿Preparada para qué? Susurré. Sacó una tablet de su maletín
Tocó la pantalla y me mostró varios archivos. Gráficos, datos, informes, todos resultado de su investigación de los últimos 2 años sobre la empresa de Javier. La empresa que yo solía llamar el negocio de mi marido. La empresa a la que ayudé sin reconocimiento. La empresa que mi suegra ensalzaba como un logro familiar. Elena dijo a Álvaro en voz baja. Cada cifra aquí demuestra que Javier ha vivido de las estrategias que tú creaste. No de su trabajo. Eso ya lo sabía, pero verlo todo tan ordenado, tan claramente expuesto con pruebas concretas, hizo que mi corazón se encogiera igualmente. Y desde que dejaste de dar consejos en el foro de inversores, Álvaro me miró de nuevo. Su mirada intensa. La empresa empezó a hundirse. Tragué saliva. Así que has estado vigilando todo este tiempo. Sí, respondió con una honestidad brutal. Te he estado vigilando. Desde el año pasado. Métanse. Por razones profesionales se apresuró a aclarar. Vi un patrón. Había una cuenta misteriosa que siempre daba consejos precisos en el foro. Consejos que salvaron varios proyectos importantes. Investigué quién estaba detrás. Mis ojos se abrieron de par en par. Y sabías que era yo. ¿Sabes? Dijo con una leve sonrisa. Tardé 2 meses solo en confirmar tu estilo de análisis. Eres increíblemente consistente. Y sinceramente, más talentosa que la mayoría de los analistas senior de Solaria. Me quedé en silencio. Sus palabras no eran un cumplido edulcorado. Sonaban objetivas, como si solo estuviera declarando un hecho. Sin embargo, ese hecho fue suficiente para que la parte de mí que había sido tan a menudo menospreciada se irguiera. Pero nunca me contactaste, dije lentamente. Estaba esperando a que te dieras cuenta de que merecías estar en un lugar mejor que esa casa que te retenía, respondió, su mirada suavizándose un poco. No podía sacarte de ahí, si tú misma no estabas lista. Hubo un momento de silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de comprensión. Entonces, ¿qué tiene que ver Mireia en todo esto? Pregunté finalmente. ¿Por qué ella es la amante de Javier? ¿Trabaja para ti? Álvaro contuvo una pequeña risa, no de burla, sino como alguien que ve cómo una pieza del rompecabezas acaba de encajar en la cabeza de otra persona. Elena. Mireia no es ninguna amante, dijo en voz baja. Es una de nuestras ejecutivas más agudas del grupo. La enviamos para evaluar a posibles socios comerciales que querían acercarse a Solaria. Me quedé helada. ¿Posibles socios? ¿Javier? Sí, Álvaro me miró largamente, con seriedad. Mireia se acercó a Javier porque queríamos saber si era digno de tener acceso a nuestra gran red de inversiones. Sentí que el aire a mi alrededor se encogía, como si todos los sonidos desaparecieran, dejando solo los latidos de mi corazón. ¿Y el resultado? Pregunté con una voz aún más baja. El resultado fue pobre. Álvaro suspiró. Carácter débil, manipulador, dependiente de otros sin ser consciente de ello. Y lo más fatal, me miró directamente. No sabía que la fuente de su buena fortuna todo este tiempo eras tú. Mi cuerpo se sintió caliente y frío a la vez. Así que su relación nunca fue amor. Fue una prueba, una evaluación. Y Javier suspendió. Espera, susurré. Si es así, ¿por qué se casan? Álvaro se inclinó un poco hacia adelante. Hay una razón. Y la verás en breve. En ese escenario. Sentí que la premonición volvía, más fuerte, más afilada, oprimiéndome el pecho, como si una gran puerta que siempre había estado cerrada comenzara a abrirse lentamente. El plan de venganza, en realidad, ya estaba en marcha mucho antes de tu divorcio, dijo Álvaro. Pero esperábamos a que te liberaras de ese vínculo. Sin eso, este plan no habría sido justo. Cerré los ojos por un momento. Miles de emociones se agolpaban en mi interior, una vieja tristeza aún sin enterrar. La ira que había reprimido durante años y un alivio que emergía lentamente. Cuando abrí los ojos, Álvaro me miró como si quisiera reafirmar algo. Elena dijo lentamente, esta noche no se trata de tu dolor. Esta noche se trata de recuperar lo que debería ser tuyo. Regulé mi respiración. Sabía que tenía razón. Sabía que había llegado el momento. No he venido a este evento como una víctima, susurré, más para mí misma, sino como alguien a quien ya no se puede pisotear. Álvaro asintió. Y como alguien que tiene la llave que ellos creen que no posees. Las luces del salón se atenuaron de repente. La música cambió a un tono más formal. El maestro de ceremonias comenzó a hablar. El acto principal comenzará en 2 minutos. Se ruega a todos los invitados que tomen asiento. Me erguí, caminando junto a Álvaro hacia los asientos VIP.
Cada paso se sentía como un paso hacia un gran escenario que nunca imaginé que podría pisar. Pero antes de sentarme, Álvaro me susurró una última frase, una frase que hizo que mi corazón se hundiera en el estómago. Elena, la boda no es la sorpresa. Lo sorprendente es quién es realmente la novia. Me quedé petrificada. Los focos apuntaron al escenario. Los invitados contuvieron la respiración, y supe que acababa de entrar en el comienzo de la tormenta que había estado girando a mi alrededor sin que me diera cuenta. Tan pronto como la música comenzó a sonar más fuerte, los invitados entraron en el salón con pasos llenos de confianza. Se saludaban. Se evaluaban mutuamente, demostrando quién era más valioso en la jerarquía invisible de esa noche. Me senté en un asiento VIP, colocado ligeramente a un lado del escenario, una posición estratégica para verlo todo sin ser el centro de atención. Sin embargo, parece que mi presencia nunca pudo escapar del radar de la familia de mi exmarido. Pilar, mi ex-suegra, que antes juzgaba mi vida a diario como si fuera un concurso de belleza sin estándares claros, se acercó con paso rápido. Su vestido brillaba, cubierto de lentejuelas, como si quisiera asegurarse de que todos supieran que era de la familia del novio. Se detuvo justo frente a mí. Su mirada recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies, la misma mirada de antes, una mirada que buscaba una grieta para humillar. Vaya. ¿De verdad has venido? Su voz era baja, pero cargada de un tono burlón que cualquiera en la primera fila podía oír. Sonreí cortésmente. He recibido la invitación. Solo estoy siendo agradecida. ¿Agradecida? Pilar soltó una risa corta y seca. Una divorciada joven como tú, normalmente viene a buscar compasión, o a esperar que su exmarido se dé cuenta de lo que ha perdido. Enfatizó las palabras divorciada joven como si fuera algo vergonzoso. La miré con calma. En silencio, exactamente como antes. La diferencia era que esta vez mi silencio no era sumisión, sino una pequeña victoria que ella aún no podía leer. Otra invitada se acercó. Una mujer de mediana edad con un atuendo lujoso. Pilar. ¿Esa es tu exnuera? Madre mía. Qué valiente viniendo aquí. Yo, en su lugar, me moriría de vergüenza. Pilar se tapó la boca, fingiendo cortesía mientras contenía la risa. Sí, señora. Bueno, ya sabe. Su mirada volvió a clavarse en mí. La gente como ella no tiene sentido del ridículo. Apenas levanté una ceja. Antes habría bajado la cabeza, me habría disculpado o habría huido. Ahora, simplemente le devolví la mirada. Una mirada que hizo que Pilar retrocediera medio paso sin darse cuenta. Sin embargo, cuando estaba a punto de apartar la vista, otra voz se unió. La voz que había ganado el premio a la que más veces había destrozado mi autoestima a lo largo de los años. Javier. Caminaba con su impecable traje de novio. Su rostro rebosante de satisfacción, como si fuera el rey de la noche. Y cuando me vio, sonrió, la sonrisa que una vez me enamoró, pero que ahora solo parecía una máscara de plástico. Elena dijo, metiendo una mano en el bolsillo. Se inclinó hacia mí. Gracias por venir. De verdad. Enfatizó la última palabra con el tono de un profesor elogiando a un alumno que ha suspendido. Solo quiero que veas todo esto. Señaló el salón. El nivel de vida que tú me estabas impidiendo alcanzar. Contuve el aliento por un momento, no por dolor, sino por el asombro de que alguien pudiera ser tan ciego. ¿Yo te lo estaba impidiendo? Pregunté en voz baja. Por supuesto, respondió rápidamente. Tú no eres la persona adecuada para el mundo de Mireia y su familia. Eres una perezosa. Y tú, un iluso, repliqué, con voz plana. Javier parpadeó. No esperaba que le hablara así. Pilar puso los ojos en blanco. Claro que sí. Siempre he dicho que mi hijo merecía a alguien mucho mejor que tú. Esa frase de nuevo. Nunca se dieron cuenta de que todo lo que tanto enaltecían había crecido sobre mi trabajo. No sabían cuántos números había cuadrado, cuántas estrategias había diseñado, cuántas lágrimas de sangre había contenido, además de las de mis ojos, solo para mantener esa casa en pie. Miré a Javier con una leve sonrisa. En ese caso, enhorabuena, Javi. Se sorprendió. Quizás esperaba que llorara, que me disculpara o que me lamentara. No obtuvo nada de eso. Antes de que pudiera responder, la voz del maestro de ceremonias resonó, salvándome de una conversación que ya no tenía sentido. Se ruega a todos los invitados que dirijan su atención al escenario. Vamos a comenzar con la presentación de la familia de la novia y del principal socio comercial del evento de esta noche. Me giré inmediatamente hacia el escenario. El foco se encendió lentamente.
La pantalla LED gigante se iluminó, y el primer nombre que apareció me dejó sin aliento. Álvaro de la Vega, representante de Solaria Capital Group. La voz del maestro de ceremonias continuó con su explicación, pero sentí que la sala se congelaba. En cuestión de segundos, todos los invitados se giraban, mirando alternativamente la pantalla y el rostro de Álvaro, que acababa de subir al escenario con paso medido. Javier palideció. Pilar se tapó la boca. Algunos invitados comenzaron a susurrar. Yo no me moví. No podía. Álvaro se situó en el centro del escenario, sosteniendo el micrófono. Su mirada se dirigió brevemente hacia mí, solo un instante, pero fue suficiente. Luego sonrió. Una pequeña sonrisa que solo tiene alguien que sabe que está en el punto más decisivo de un largo juego. Buenas noches, dijo. Su voz era tranquila, profunda, resonante. Estoy aquí en representación de la familia de Solaria Capital Group, y también como el principal socio comercial que supervisa la trayectoria de nuestra empresa, incluidas las relaciones profesionales con ambos contrayentes. Ambos contrayentes. Sentí que mi corazón se aceleraba. Javier miraba a izquierda y derecha. Pánico. No, no era pánico. Era miedo. Pilar se acercó a su hijo. Javi, ¿de qué conoces a ese hombre? Yo pensaba que era solo un pequeño inversor, siseó Javier, su voz temblorosa. Mientras tanto, Álvaro continuaba su discurso con total calma. Esta noche es una celebración, pero también una noche de aclaraciones, para que todos los invitados comprendan quién es realmente nuestra novia y de qué familia procede. Las luces se atenuaron. Los invitados contuvieron la respiración. Miré al escenario sin parpadear. Algo estaba a punto de ser revelado. Algo que resolvería el enigma de todo lo que había estado sucediendo. Y mientras la música cambiaba a un tono más dramático, supe que solo estaba viendo la superficie de una verdad mucho más grande. La luz del escenario se atenuó lentamente. Luego se convirtió en un único haz que apuntaba a la entrada lateral. La música cambió. Notas elegantes mezcladas con tensión. Los invitados se pusieron de pie y se giraron al unísono. Levanté la vista. Mi cuerpo se tensó, sin que me diera cuenta. La puerta se abrió lentamente y allí apareció Mireia. Su vestido, de un blanco sencillo pero de apariencia costosa. El diseño era clásico y sobrio. Su pelo recogido en un moño bajo, su maquillaje sutil. Su rostro irradiaba una elegancia y una calma que nunca entendí mientras era la amante de Javier. Pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Algo que no pertenecía a una mujer que quería robarle el marido a otra. Algo demasiado agudo, demasiado consciente, demasiado entrenado. Ella no era una amante, era una jugadora, y Javier, mi exmarido, estaba a su lado, sonriendo de oreja a oreja como un niño que acaba de recibir el mejor regalo de su vida. Agarraba la mano de Mireia como si quisiera mostrar al mundo entero que había subido de nivel, de clase, de estatus, pero Mireia no le devolvía el apretón. Su mano estaba laxa, como una formalidad vacía. Me di cuenta de eso. Álvaro sabía que lo había visto. Me lanzó una mirada fugaz y volvió al micrófono. Damas y caballeros, dijo Álvaro con voz tranquila pero firme. Permítanme presentarles a la familia de la novia. Hubo un breve silencio. Muchos creen que Mireia Solana es la hija única del propietario de Solaria Capital Group. Se oyeron susurros por toda la sala. Contuve la respiración. Álvaro sonrió levemente. Eso no es incorrecto, pero tampoco es del todo cierto. El foco se desplazó hacia Mireia. Su rostro estaba sereno, con una ligera sonrisa. No había miedo. No había culpa. Estaba de pie como alguien que ha anticipado todos los movimientos del oponente en el tablero de ajedrez mucho antes de que comience la partida. Mireia no es solo la hija de la familia, continuó Álvaro. Es una de nuestras ejecutivas, una de las mejores analistas estratégicas que tenemos. Algunos invitados comenzaron a aplaudir, sorprendidos y asombrados a la vez. A Javier se le borró un poco la sonrisa. Vi cómo su rostro palidecía lentamente. Pero eso no fue todo. Álvaro miró directamente a los invitados, enfatizando sus palabras. A Mireia también se le confió la tarea de auditar a los posibles socios comerciales de Solaria Capital, poniendo a prueba su carácter, su integridad y su capacidad, incluidos los posibles socios personales. La respiración de los invitados quedó suspendida. El rostro de Pilar se tensó. Sus manos apretaban con fuerza el brazo de Javier, como si necesitara un apoyo para no desmayarse.
Y yo vi cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Mireia no era una amante con el beneplácito de su familia. Era una auditora, una evaluadora, la puerta de entrada. Esta noche no era una boda de amor, era un informe final. Álvaro bajó el micrófono, invitando a Mireia a hablar. Mireia dio un paso al frente. Su rostro era dulce, su voz suave pero clara, resonando en todo el salón. Gracias a todos por venir, sonrió. Y gracias también a alguien muy importante en el desarrollo de esta noche. Alguien que, en realidad, debería recibir más crédito que nadie. Dejé de respirar. Mis ojos estaban fijos en Mireia. Sentí que el tiempo se detenía cuando se giró directamente hacia mí, sin dudar, sin reparos, y dijo: a la exesposa de Javier, Elena Valverde. Toda la sala se giró al unísono para mirarme. No pude ocultar mi rostro. Mireia continuó. Sus palabras se deslizaron como una cuchilla envuelta en satén. Una mujer brillante cuya visión salvó muchos proyectos importantes, cuyos análisis ayudaron a mantener varias de nuestras alianzas. Sin ella, Javier nunca habría rozado nuestro mundo empresarial. La sala quedó en silencio. Un silencio tan denso como un cuchillo a punto de caer. Pude ver cómo el rostro de Javier perdía todo su color, cómo Pilar se quedaba rígida, cómo los invitados comenzaban a susurrar, mirándome con una expresión completamente nueva. Mireia volvió a esbozar esa sonrisa amable, pero sus ojos decían otra cosa, algo que solo podían leer aquellos que habían sufrido una larga traición. Realmente, es una lástima, dijo en un tono más bajo, pero lo suficientemente audible para la primera fila, que Javier haya renunciado a su propia fuente de buena fortuna. Después de eso, Mireia retrocedió, y el salón estalló en un murmullo de incredulidad. Javier agarró bruscamente el brazo de Mireia. ¿Qué quieres decir con eso? Mireia solo lo miró con frialdad. Álvaro volvió a tomar el micrófono, continuando el evento con un ritmo casi cruel. Con esto, nos aseguramos de que todos los invitados de esta noche conozcan la relación profesional de la novia con nuestro negocio, y también el impacto de la decisión personal del novio en la relación laboral que se había formado. El impacto de la decisión personal. La decisión personal de divorciarse de mí. Contuve el aliento, no por rabia, sino porque todas las piezas del rompecabezas que habían estado dispersas ahora encajaban perfectamente. Mireia no era una amante, era una prueba de carácter. Y Javier había fracasado estrepitosamente. Sentí que algo se abría dentro de mí. Una mezcla de alivio, venganza satisfecha y una especie de nueva fuerza que fluía por mis venas. Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo todo, Mireia se inclinó hacia Javier en el escenario, lo suficientemente cerca para que el micrófono no la captara, pero lo bastante audible para los invitados más cercanos. Su voz era baja, fría, pero clara. Qué pena que te hayas casado con tu propia evaluación. Suspenso. El tiempo se detuvo. Todo el escenario se convirtió en el funeral de la dignidad de Javier. Lo observé desde mi asiento. El hombre que una vez me acusó de ser un obstáculo en su vida, ahora estaba en el escenario más caro de su vida, solo para ser destruido por el hecho de que su rica prometida era parte de un gran plan que nunca entendió. Y mientras las luces del escenario se atenuaban, supe que el juego acababa de empezar. El aplauso que antes sonaba cortés ahora se había transformado en agudos susurros de cotilleo. La atmósfera del salón, inicialmente majestuosa, se sentía lentamente como la de un tribunal invisible donde Javier se encontraba en el centro como un acusado que no sabía que estaba siendo juzgado. No me moví de mi asiento. No era necesario. Esta noche, el escenario trabajaba por sí solo. Álvaro regresó al frente, sosteniendo el micrófono con calma. La luz de los focos reflejaba un brillo tenue en su traje, haciéndolo parecer mucho más dominante de lo habitual. Bien. Antes de continuar con el evento, dijo con voz plana: hay un asunto importante que debe anunciarse a todos los invitados en relación con la colaboración entre Solaria Capital y la familia del novio. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Su cuerpo se puso rígido. Pilar se aferró al brazo de su hijo, como si sintiera que un abismo acababa de abrirse ante ellos, un abismo que no estaban preparados para enfrentar. Mientras tanto, Mireia permanecía erguida. Su rostro, neutral, sus ojos, afilados, como si ya supiera cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Álvaro señaló un dossier que un asistente le había traído. El dossier fue entregado en manos de Javier. Le damos un momento al novio para que revise este documento. Su voz cortó el silencio. Es el contrato de asociación.
que usted firmó 2 días antes de esta boda. Me concentré. Esta era mi parte. Javier miró el documento como si fuera un objeto extraño. Sus manos temblaban al abrir la primera página. Su expresión cambió rápidamente de la confusión a la palidez, y luego al rostro de alguien que acaba de descubrir un agujero bajo sus pies. ¿Qué es esto? Su voz apenas salió. Un acuerdo de colaboración pre-evento, respondió Álvaro con voz plana. Su sonrisa era pequeña y feroz. Usted aceptó que todos los costes de esta recepción, incluidos el lugar, la decoración, los proveedores y la marca, fueran financiados exclusivamente por nuestra empresa. Algunos invitados jadearon levemente. Hay un segundo punto, continuó. También aceptó que no tiene derecho a nada relacionado con Solaria Capital. Ni acceso a fondos, ni acciones, ni beneficios. Javier se quedó sin aliento. Pero ustedes, ¿cómo es posible?, interrumpió Pilar. Dijiste que la familia de tu prometida nos iba a ayudar. Dijiste que por fin ibas a subir de nivel. Álvaro miró a Pilar por un instante. Una mirada plana, como si estuviera observando a un pequeño insecto. Nunca hemos ofrecido un ascenso de clase social a nadie. Solo ofrecemos colaboraciones a quienes lo merecen. Pilar enrojeció de ira. ¿Merecen? ¿Quiere decir que mi hijo no lo merece? Mireia finalmente se movió. Se acercó. Su voz era suave pero hiriente. Señora, quien elevó la imagen del negocio de Javier no fue él. Fue Elena. Me mordí ligeramente el labio inferior. Era como abrir una vieja herida, pero con una nueva satisfacción que nunca antes había sentido. Mireia continuó, su mirada clavada en Javier, que seguía temblando. Después del divorcio, decidimos evaluar si Javier aún merecía ser mantenido como socio. Analizamos los informes más recientes de su empresa. Álvaro tomó el relevo de nuevo, levantando el dossier. Lamentablemente, los resultados de la auditoría son muy claros. Golpeó el documento. Su empresa se está hundiendo en casi todos los sectores. El flujo de caja es negativo, y el 63% del éxito de sus proyectos anteriores proviene de... Hizo una pausa, mirándome. Me quedé helada. Todos los invitados se giraron. La contribución indirecta de Elena Valverde. El golpe no fue para mí. Fue para Javier. Para Pilar. Para cada persona que alguna vez me llamó perezosa. Los invitados empezaron a murmurar de nuevo. ¿Así que es verdad? ¿Todo fue gracias a Elena? Imposible. Siempre parecía que solo estaba en casa. Entonces, los proyectos de Javier solo llevaban su nombre. Los susurros se convirtieron en un torrente que atrapó a Javier en el centro del escenario, haciéndolo parecer pequeño. Muy pequeño. Álvaro cerró el documento y se dirigió a todos los invitados. Anunciamos que, a partir de hoy, toda la asociación con la empresa propiedad de Javier Montes. Hizo una pausa, mirándome sin parpadear. Se transfiere oficialmente a una nueva entidad liderada por Elena Valverde. La sala estalló en un silencio punzante. Lentamente, comenzaron a sonar aplausos desde el lado derecho, donde estaban los invitados del mundo empresarial, que al parecer llevaban tiempo oyendo mi nombre como analista anónima. Luego, otros invitados se unieron, luego el resto, luego toda la sala. Me quedé sentada en silencio. Mi cuerpo se sentía ligero, pero mis ojos ardían con algo diferente a las lágrimas. Ya no era la sombra al lado de Javier. Ya no era la esposa a la que llamaban un obstáculo. Estaba sola, con un nombre que finalmente tenía su propio lugar. Pilar se acercó a Javier, su rostro lleno de pánico. Dijiste que la empresa era tuya, Javi. Dijiste que tú eras el que tenía éxito, dijiste. No lo sabía. Javier temblaba. Creía que iba a salir ganando. ¿Ganando?, interrumpió Mireia bruscamente. ¿A costa de qué? Del trabajo duro de la mujer a la que humillaste. Javier no pudo responder. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no era tierra firme, sino arenas movedizas. Las luces se atenuaron lentamente, señalando que el evento pasaría a la siguiente fase. Pero antes de eso, supe que algo más estaba a punto de romperse. Y Javier solo había tocado la superficie de su propia destrucción. Tras el gran anuncio, la atmósfera del salón cambió por completo. La música que antes era festiva ahora sonaba como la banda sonora de un thriller. Los invitados, antes elegantes y serenos, se habían convertido en observadores ávidos de cotilleo, esperando el siguiente acto del drama que acababa de comenzar en ese magnífico escenario. Yo seguía sentada en mi silla, inmóvil, pero toda la sala se movía hacia mí, tanto simbólica como literalmente.
Algunos invitados susurraban. Esa es la mujer de la que se divorció Javier. Vaya, es ella la que ha ascendido mientras su ex se hunde. Resulta que era ella la que trabajaba, no Javier. Todos esos comentarios flotaban en el aire como una ráfaga de viento que había estado esperando su momento, y ese momento llegó cuando unos pasos pesados se acercaron. Reconocí ese sonido. El de esos zapatos. La tensión en esa respiración. Javier. Se acercó a mí, acompañado de su madre, Pilar. Sus rostros eran como máscaras agrietadas forzadas a seguir sonriendo. Una sonrisa que parecía más una amenaza que una amabilidad. Elena. Javier intentó hablar, pero su voz se quebró a mitad de camino. Sus mejillas y su cuello enrojecieron. No de vergüenza, sino de una mezcla de ira y miedo. Pilar no le dio oportunidad. Se inclinó sobre mí, su rostro tan cerca del mío como si quisiera arrebatarme la calma que había protegido durante años. Debes de estar contenta, ¿verdad? Susurró con acritud. Esto tiene que ser un plan tuyo. ¿Seducir a mi futura nuera? Seguro que tú. Me levanté lentamente. Mi mirada se clavó en los ojos de Pilar, llenos de un odio crudo, y me reí. Una risa pequeña, ligera, pero que resonó en la mente de todos los que la oyeron, porque no era la risa histérica de una víctima, era la risa de alguien que finalmente se había liberado de una larga prisión. Pilar se quedó en silencio. Todos se quedaron en silencio. Me acerqué medio paso, lo suficiente para asegurarme de que oyeran cada palabra que salía de mi boca. Señora, contuve la risa para que no estallara de nuevo. La nuera de sus sueños es empleada de la persona a la que usted desprecia como una divorciada inútil. Miré a los ojos de Pilar, alternando entre uno y otro, ojos que antes me veían como una carga para la familia. ¿Y quién ha estado preparando los informes de negocio de los que usted tanto se enorgullecía? Era yo, señora, desde el principio, sin una sola palabra de agradecimiento. Pilar se quedó petrificada. Su rostro palideció, sus labios temblaron. No me detuve. Durante años he guardado silencio. Hoy voy a hablar. Todos los proyectos de los que Javier presumía, todos los éxitos que ustedes llamaban prueba de su arduo trabajo, todas las conexiones de las que se enorgullecía. Me incliné un poco más cerca. Todo nació de mis manos, de mi cabeza, del trabajo que ustedes llamaban jugar con el portátil. Javier cerró los ojos, su rostro como el de alguien a punto de desplomarse. Pilar estaba atónita. Quería hablar, pero su lengua parecía pegada al paladar. No les di tiempo para recuperarse. Soporté todos los insultos. Señora, continué, mi voz suave, no gritando. Precisamente esa suavidad hacía que mis palabras fueran como dagas frías, porque pensaba que esta familia simplemente no sabía quién era yo en realidad. Pero resulta que lo sabían. Sonreí levemente. Simplemente no querían aceptarlo. Y de repente, el mundo se detuvo por un instante porque el móvil de Javier vibró con fuerza en su bolsillo. Miró la pantalla y su expresión se derrumbó en segundos. ¿Qué pasa, Javi?, preguntó Pilar, con pánico en su voz quebrada. El contrato. Han cancelado el gran contrato. ¿Qué contrato? Pilar se puso aún más nerviosa. El que presumía ante toda la familia el mes pasado, Javier, se mordió el labio. Han decidido romper la colaboración. Efectiva, esta misma noche. Los invitados que lo oyeron comenzaron a susurrar aún más fuerte. Contuve una pequeña respiración. Sabía que el momento llegaría, pero no tan rápido. La notificación de su móvil sonó de nuevo, esta vez de forma más brutal. ¿Qué más? Pilar casi gritó. Javier leyó el segundo mensaje. Sus manos temblaban sin control. Su espalda se encorvó como si su cuerpo no pudiera soportar la realidad que lo golpeaba una y otra vez. Son los inversores. Los antiguos. Su voz era ronca, casi rota. Se retiran todos. Abandonan la empresa. Dicen que solo quieren trabajar con la nueva compañía liderada por... Se detuvo, mirándome con ojos suplicantes. No de ira. Liderada por Elena. Por primera vez en mi vida con Javier, me miró no como la esposa a la que despreciaba, no como la mujer a la que abandonó. Me miró como alguien a quien necesitaba. Alguien sin quien no podía mantenerse en pie. Elena. Su voz se rompió. Por favor. Escúchame. No respondí. No era necesario, porque en ese momento supe que su caída acababa de comenzar y que, esta vez, yo no caería con él.
Mientras todo el salón nos miraba, y Javier comenzaba a perder el equilibrio de verdad, sentí que la tormenta que había acechado en mi pecho se transformaba en fuerza. Una fuerza que ya no me hería, una fuerza que ahora me protegía. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Y mientras mis pasos me alejaban de ellos, el mayor terremoto de la noche apenas estaba comenzando. Al día siguiente de aquella noche que nadie olvidaría, la noticia de la caída de Javier se extendió más rápido que su invitación de boda. El nombre que antes era aclamado como un joven emprendedor lleno de potencial, ahora era objeto de análisis en los foros de negocios. Un análisis crudo y brutal. Lo leí todo desde mi nuevo despacho. Un espacio más amplio, más silencioso y más prometedor que mi antiguo apartamento. Álvaro me había prestado este lugar temporalmente hasta que mi oficina estuviera lista. Sus altas paredes de cristal dejaban entrar la luz de la mañana, como si limpiaran los últimos restos del pasado que aún se adherían a mi piel. En mi escritorio estaba abierto el último informe del equipo legal de Solaria. Varios proyectos de Javier habían sido cancelados oficialmente. Los clientes exigían devoluciones, los inversores rompían contratos sin negociación, lenta pero inexorablemente. El edificio que él había construido sobre mi nombre y mi trabajo se derrumbaba. Sin embargo, extrañamente, no sentía alegría. Solo sentía que algo había terminado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un antiguo cliente que solía usar mis análisis en secreto. Señora Valverde, si es cierto que va a abrir su propia entidad, queremos cambiarnos. Necesitamos manos más expertas para gestionar nuestras inversiones. Sonreí débilmente, sin orgullo ni arrogancia. Solo alivio. En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Mi nueva secretaria, Alia, entró apresuradamente. Señora, disculpe, hay alguien que quiere verla. Dice que es importante. ¿Tenía cita? No, señora Alia tragó saliva. Pero insiste. Dice que es una cuestión de vida o muerte. Respiré hondo. Solo había dos tipos de personas así. Inversores en pánico. O Javier. Y mi suposición era correcta. En cuanto salí al vestíbulo de la planta baja, vi su figura, rígida, frente a la puerta de cristal. Su rostro, demacrado. Su pelo, desordenado. Su camisa, mal planchada. Este no era el Javier arrogante, ni el Javier con la confianza por las nubes, ni el Javier que se creía de una clase superior. Este era un Javier derrumbado. Me vio, y sus ojos se enrojecieron al instante. Elena, su voz era ronca. Por favor, ¿puedo hablar contigo? Solo un momento. La gente en el vestíbulo fingía no mirar, pero sabía que lo oían todo. Sabían quién era yo ahora, sabían quién era él. No quería un drama en el trabajo. Así que lo llevé a una pequeña sala junto al vestíbulo. Una pequeña sala de reuniones con una puerta de cristal translúcido. En cuanto la puerta se cerró, él se arrodilló ante mí. Me quedé atónita. Javi, levántate. No es necesario. No, su voz se quebró. Se golpeó el pecho mientras lloraba. Me equivoqué. Estaba completamente equivocado. Te necesito, Elena. Necesito que vuelvas. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Elena. Su mano agarró el borde de mi vestido, aferrándose con tanta fuerza como si yo fuera su último salvavidas. En ese momento, sentí que todos los malos recuerdos volvían a la vez, sus palabras despreciando mi trabajo, la mirada de su madre burlándose de mí, el tono autoritario con el que me ordenó firmar el divorcio cuando me veía como un obstáculo, y cuando me acompañó con orgullo fuera de nuestra casa, su voz todavía resonaba. Solo eres una carga. Elena. Mi pecho se sintió como si se llenara de un viento helado. Javi, escúchame, hablé en voz baja. He terminado de ser tu salvadora. Levantó el rostro. Sus lágrimas caían sin que le importara. Prometo cambiar, Elena. Prometo no volver a insultarte nunca más. Lo prometo. Te prometo lo que sea. Con tal de que vuelvas. Negué con la cabeza. No se trata de promesas. Javi, mi tono seguía siendo suave, pero firme. Quieres volver porque has caído. No porque te hayas dado cuenta de tu error. Javier se quedó inmóvil. En su mente, mis palabras debieron sonar como el martillo de un juez. Continué. Antes siempre te ayudaba porque pensaba que simplemente no tenías suerte. Contuve el aliento. Pero resulta que no eras desafortunado. Eras simplemente un codicioso y un desagradecido. Javier cerró los ojos, como si esa frase le hubiera atravesado los huesos. No seré la salvadora de alguien que me hundió a propósito. Me levanté, apartando suavemente su mano, que aún sostenía mi vestido. Intentó agarrarme de nuevo, pero retrocedí un paso.
Su rostro estaba destrozado, completamente destrozado. Cuando abrí la puerta para salir, alguien estaba de pie justo allí. Alguien con una mirada tranquila, una postura erguida y una presencia que llenó la habitación al instante. Álvaro miró a Javier en el suelo y luego a mí. No había sorpresa en su rostro, solo una calma que hizo que mi propia respiración se estabilizara. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Ya ha terminado. Javier levantó la vista. Ira, miedo, todo mezclado. Señaló a Álvaro. Tú me has arruinado la vida. Tú. Si no fuera por ti y por esa mujer. Álvaro no se inmutó, no se ofendió. Solo miró a Javier como se mira a alguien que se ha perdido demasiado lejos para volver. Tras unos segundos dijo: No. Quien ha arruinado tu vida has sido tú mismo, con tus propias decisiones. Luego se volvió hacia mí, indicándome con la mano que saliera primero. Crucé el umbral. La sala de reuniones dejó a Javier solo, con la puerta translúcida cerrándose lentamente. Cuando la puerta se cerró por completo, supe una cosa. Nunca volvería a ser la Elena de antes. Y eso era solo el comienzo de mi resurgimiento. Tras el incidente en la pequeña sala de reuniones, las noticias sobre la situación de Javier se extendieron rápidamente. El mundo de los negocios no tiene piedad. Una vez que alguien cae, el mundo se asegura de que caiga aún más profundo. Pero lo que me dejó pensativa esa noche no fue la caída de Javier, sino la calma que sentía mi corazón, como si una gran puerta acabara de cerrarse para siempre. 3 días después, asistí a un foro de negocios en un gran hotel. Era la primera vez que participaba como ponente principal. El nombre Elena Valverde estaba en un gran cartel junto al logotipo de mi nueva firma de inversión. Mucha gente esperaba, muchos sentían curiosidad, muchos querían escuchar mis análisis en persona. Estaba concentrada hasta que alguien apareció en el borde del vestíbulo. Lo supe sin necesidad de mirar mucho tiempo. Javier. Estaba allí, rígido. Su rostro, más demacrado que antes. La camisa le quedaba grande, como si su propio cuerpo se estuviera consumiendo. Sus ojos estaban hinchados. Su andar era pesado. Y su expresión era una mezcla de miedo, arrepentimiento y desorientación. Cuando me vio, su rostro se tensó y luego se ablandó al instante. Caminó rápidamente hacia mí antes de que el personal o la seguridad pudieran detenerlo. Elena, Elena, por favor. Su voz era débil, frágil. Se paró justo delante de mí, en medio del gran vestíbulo con sus lámparas lujosas, entre los invitados profesionales que pasaban. Pero nada de eso cambiaba el hecho de que, a mis ojos, ya no era el hombre engreído de antes. Era solo una sombra de sí mismo. Tengo que hablar contigo, dijo apresuradamente. Por favor, solo un minuto. No respondí, no lo aparté, no se lo prohibí. Solo lo miré, y esa mirada fue suficiente para que se derrumbara aún más. Te lo ruego. Su voz se quebró. Por favor, escúchame. El guardia de seguridad me miró, esperando instrucciones. Le hice un pequeño gesto para que se retirara. Poco después, Javier y yo estábamos frente a frente en medio del vestíbulo, que de repente se sentía como un espacio vacío. Elena, sé que me equivoqué. Todo este tiempo bajó la cabeza. Sé todo lo que hiciste, todos tus sacrificios. Sé que estoy hundido porque te dejé ir. Respiré lentamente. ¿Y ahora?, pregunté con calma. Se acercó medio paso, su voz temblaba. Solo quiero que vuelvas. No como salvadora de mi trabajo. Solo te quiero a ti. Solo quiero que mi esposa vuelva. Javier. No lo interrumpí con ira. Hablé con suavidad, precisamente porque ya no sentía miedo ni dolor al pronunciar su nombre. Antes siempre te ayudaba, porque pensaba que simplemente no tenías suerte. Pensaba que solo necesitabas una oportunidad, un apoyo. El rostro de Javier empezó a enrojecer de nerviosismo. Asintió rápidamente. Sí, es verdad. Y yo. Prometo que no, pero resulta que no eras desafortunado, lo interrumpí con calma. Eras simplemente un codicioso. Se quedó en silencio. La luz de sus ojos se desvaneció lentamente, perdiendo el último brillo al que se aferraba. No necesitabas ayuda continua. Necesitabas a alguien a quien poder pisotear para sentirte superior. Y yo, antes, lo permití. Me acerqué un poco. Lo suficiente para que pudiera oír cada palabra con claridad. Pero ahora, nunca más seré el salvavidas de alguien que me empujó deliberadamente al abismo. Javier se mordió el labio hasta casi sangrar. Levantó la mano,
queriendo tocar mi brazo, pero dudó. No se atrevió a tocarme como antes, como si supiera que ese límite ya no podía cruzarlo. Elena. Su voz se ahogó. Lo he perdido todo. Todos se han alejado. Mi madre me culpa. Mireia. Lo miré. ¿Mireia qué? Se fue. Dijo que su contrato había terminado. Negó con la cabeza con fuerza, su respiración entrecortada. No era la esposa que yo creía. No era quien yo pensaba. Suspiré. Alguien como Mireia nunca vino a amarte, Javier. Vino a evaluarte. Las lágrimas finalmente cayeron. Lloró desconsoladamente delante de todos. Te lo ruego, una oportunidad más. Solo una. Su voz era apenas audible. Estoy dispuesto a ser lo que sea. Incluso tu subordinado. No me importa. Con tal de que me guíes. Yo no puedo vivir sin ti. Y justo en ese instante, unos pasos familiares aparecieron por la derecha. No necesité girarme. Sabía que era Álvaro. Se detuvo a mi lado, su cuerpo, erguido, su rostro tranquilo, sin una sola expresión de desprecio o ira hacia Javier, solo una compasión muy fría. Señor Montes, dijo Álvaro con voz plana. Ya es suficiente. Forzar a alguien a salvarle no es una buena estrategia de negocios. Javier levantó la vista, sus lágrimas aún caían. Tú me lo quitaste todo. Tú y ella. Álvaro no se ofendió. Simplemente miró a Javier como quien ve a alguien que se ha dado cuenta de lo pequeño que era el mundo que creía tan grande. No respondió Álvaro. Yo no le he quitado nada. Me miró, y su voz cambió el ambiente de la sala al instante. Pero le estoy agradecido. Javier lo miró, confundido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Le estoy agradecido, repitió Álvaro, porque su decisión de divorciarse de la señora Valverde fue la mejor decisión de negocios que ha tomado jamás. Un silencio sobrecogedor se apoderó del lugar. No un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Un silencio que cortaba más profundo que cualquier grito. Porque sin esa decisión, continuó Álvaro, ella nunca habría llegado tan alto, y yo nunca habría conocido a la analista más brillante con la que he trabajado. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, tranquilas, maduras, fuertes. Javier retrocedió tambaleándose. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Parecía alguien que veía cómo la última puerta del mundo se cerraba en su cara. Caminé hacia Álvaro, dejando atrás a Javier, que todavía luchaba por respirar en medio de una vergüenza y un arrepentimiento que ya no podía eludir. Cada paso se sentía firme, sin prisa, sin temor, simplemente, terminado. Al cruzar la puerta de entrada al salón de baile, me susurré a mí misma. Ya no soy tu esposa, Javier, soy yo misma. Y esa era la verdad más poderosa que jamás había poseído. Pasaron varios meses desde la noche de la caída de Javier y nuestra última conversación en el vestíbulo del foro de negocios. El tiempo transcurrió sin dramatismo, sin gritos, sin venganzas crudas, sino con un cambio lento que destruía más profundamente que cualquier cosa que la ira pudiera hacer. Mi empresa, Valverde Capital. Asesores. Ahora estaba firmemente establecida. El logotipo era sencillo, pero cada línea simbolizaba un renacimiento. Tenía un equipo de analistas que reuní gracias a las recomendaciones de Álvaro y de algunos antiguos colegas que antes solo conocían mi nombre de los foros, sin saber que yo era la esposa perezosa de la que se burlaban mi suegra y mi marido. Ahora, asentían con respeto cuando entraba en la sala de reuniones, no porque les pagara el sueldo, sino porque veían una competencia real. En otro rincón, la vida de la familia de Javier iba en la dirección opuesta. La primera demanda vino de un cliente que se sintió perjudicado por su empresa, pérdidas que él había estado ocultando con informes falsos y cifras maquilladas que nunca entendió. La segunda demanda vino de un inversor extranjero que se sintió estafado. Y lentamente, una a una, las puertas que antes se le abrían se fueron cerrando. Pilar, mi ex-suegra, que antes se enorgullecía tanto de demostrar cómo una divorciada cualquiera como yo no era digna de su familia, ahora no podía ocultar las malas noticias. Vendieron el coche, luego la casa, y se mudaron a un lugar más pequeño. No por elección, sino por necesidad. Una ironía que parecía demasiado perfecta, casi como si el destino estuviera reescribiendo viejas cuentas pendientes. Mientras tanto, las últimas noticias sobre Mireia llegaron a través de un colega de Solaria. No era un drama de infidelidad, ni noticias de que hubiera dejado a Javier por otro hombre rico. Al contrario,
Solicitó la anulación del matrimonio, basándose en una cláusula del contrato de la empresa. Resulta que su matrimonio con Javier no era de amor, sino un matrimonio basado en un acuerdo comercial. Y como Javier demostró no cumplir con los estándares de integridad, Mireia tenía derecho a romper esa relación sin consecuencias legales. Volvió a centrarse en su carrera, sin mirar atrás, sin importarle el hombre al que una vez evaluó como el mayor riesgo en una valoración de carácter. Y yo no seguía sus noticias. No observaba el drama de sus vidas cada día. Estaba ocupada construyendo la mía. Una tarde, en el balcón de la planta 27 de mi nueva oficina, Álvaro y yo estábamos sentados uno al lado del otro. El viento de la tarde traía aroma a café y a papel del despacho. El sol estaba a punto de ponerse. Rayos de luz anaranjada danzaban sobre los cristales de los edificios cercanos. Todavía me sorprende, dije, mirando la ciudad a nuestros pies. ¿Cómo todo esto ha podido cambiar tan rápido? No ha sido rápido, respondió Álvaro. Tranquilo como siempre. Ha sido un proceso largo, solo que ahora estás viendo los resultados. Me reí suavemente. ¿Eso crees? Elena Álvaro me miró. Su voz era más suave de lo habitual. No te has levantado porque Javier haya caído. Te has levantado porque finalmente decidiste dejar de salvar a alguien que no quería ser salvado. Contuve la respiración. Sus palabras calaron hondo, como si tocaran el lugar más frágil de mi pecho. El lugar que antes albergaba el miedo y la costumbre de rebajarme para mantener un hogar que nunca fue realmente mío. Gracias, susurré. Álvaro sonrió levemente. No tienes que agradecérmelo a mí. Lo hiciste todo tú sola. Yo solo vi el potencial que tú no veías. Volvimos a mirar el atardecer. No hubo promesas dulces, ni escenas románticas exageradas. Solo dos adultos que entendían que la cercanía no siempre necesita ser ruidosa para ser fuerte. Después de unos minutos, respiré hondo. Antes dije en voz baja. Pensaba que no podía mantenerme en pie sin Javier. ¿Y ahora? Preguntó Álvaro. Miré al horizonte, hacia el sol que descendía lentamente, dejando el cielo con un suave brillo dorado. Ahora sé, respondí con firmeza, que nunca necesité un marido para tener clase. Solo necesitaba el valor para dejar de salvar a la persona que me estaba hundiendo a propósito. Álvaro guardó silencio por un momento, mirándome con una expresión difícil de descifrar. Entre el orgullo y el alivio, quizás un poco de admiración. Has cambiado mucho desde la mujer que vino a verme con la invitación de boda de su exmarido, dijo. Sonreí. Muchísimo. Volvimos a quedarnos en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era comodidad. Un espacio seguro que nunca antes había tenido. Cuando el atardecer finalmente se convirtió en noche, me levanté. Me voy a casa, dije. Mañana empezamos a discutir la expansión del mercado. De acuerdo, respondió Álvaro, poniéndose de pie. Y Elena, me iré. Enhorabuena, dijo. Nunca he visto a nadie tan completo después de salir de un infierno como el que tú has pasado. Sonreí. No era una sonrisa de victoria, ni de venganza. Era una sonrisa de libertad. Entré en la oficina, dejando atrás el balcón, y por primera vez en mi vida, caminé sin que la sombra del pasado me siguiera. Ya no era su esposa. Era yo misma.